Buenos días, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Habéis visto que ha sonado y se han visto unas imágenes preciosas de una ciudad que los españoles no conocemos mucho, porque nos queda un poco quizás a desmano para acudir allí, pero es una ciudad española desde hace muchos siglos y por otra parte es una ciudad preciosa, con gente maravillosa, con soldados que se juegan la vida por la defensa de España y por una Guardia Civil espectacular, que a veces tiene que hacer intervenciones y tiene que hacer cosas con muy malos medios, con dificultades, y que entre otras cosas ha generado la semana pasada la reprobación del ministro de Interior, el ministro Marlaska. Y nos vamos a trasladar a Melilla, a esta preciosa ciudad autónoma española, para hablar pues, de los problemas que ha habido últimamente. Y lo vamos a hacer con una persona que conoce mucho distintos aspectos que son principales en la ciudad de Melilla, como es Fernando Gutiérrez Díaz Otazo, que es parlamentario por Melilla, pero además es portavoz de la Comisión de Defensa del Senado, perdón, del Congreso por parte del Partido Popular, y además pues es un profesional como la copa de un pino, porque él se encuentra en este momento en reserva activa porque ejerce labores políticas,
pero ha sido general y conoce aquello perfectamente. Buenos días, don Fernando Gutiérrez de Autazu, ¿cómo estamos? Hola, muy buenos días, Eugenio. Encantado de saludarte y un placer estar contigo esta mañana. Buen día. Me encantaría dirigirme a usted como mi general, pero como está en la reserva activa, le voy a tratar de civil a civil, pero vaya mis respetos, además por otra cosa, usted es de Bilbao y yo Guipúzcoa, con lo cual somos primos hermanos, ¿no? Sí, es total. Vamos a ver, hemos visto Melilla y antes, si le parece, de hablar un poco de Melilla, pues vamos a conocerla diciendo que Melilla formó parte de la provincia de Málaga hasta 1995, año en el que se promulgó su Estatuto de Autonomía, que tiene 84.700 habitantes y su primer presidente fue musulmán, concretamente Mustafa Berchan. De Melilla podíamos estar horas y horas hablando, pero hay que decir que tiene un idioma o un dialecto más o menos propio, y que por otra parte, pues es una ciudad que ha estado bastante bien activada y gobernada hasta la pasada legislatura, porque no tenía nada más y nada menos que una marrana y trabajadora como es Juanjo Imbroda, que ha sido presidente hasta que en esta última legislatura le hicieron una trastada a gente que iba con ellos y tal, y el actual presidente Mejía le hizo trastadas y demás y no estaba en el gobierno, pero todo parece indicar que volverá. De Melilla se puede decir que su mezcolanza cultural es patente, porque de sus 84.700 habitantes se calcula que la mitad son musulmanes, aproximadamente un 40% católicos, hemos dicho que un 40%, un 9% se declara sin religión, y ahí anda casa, también hay que tener la cosa en cuenta entre agnósticos y ateos, y luego, por supuesto, como ocurre también en la ciudad autónoma de Ceuta, el 1% de la población melillense es judía. Hay que decir que en 2019 el 60% de la población había nacido en la ciudad, el 15% en otra comunidad autónoma y el restante por ciento, el 23%, era extranjero. De los extranjeros, el 91% de Melilla venía de Marruecos y el resto tiene orígenes diversos desde India, Latinoamérica, Argelia, etcétera, etcétera. Y como decía antes, pues conviven dos lenguas, el español y el rifereño, lengua que proviene de la familia bereber, y se calcula que casi de la mitad de la población de Melilla, que son musulmanes, tiene algún conocimiento de ella. Por otro lado, pues es conocido de todos que hay importantes dificultades que Melilla ha pasado, especialmente también durante el tiempo de la pandemia, que a causa de ella Marruecos cerró el puerto comercial de Melilla y eso ha generado muchos problemas. Fernando, después de hacer esta pequeña descripción de esa maravillosa ciudad de Melilla, a la que además Almería está muy unida porque es el nexo de unión entre la península y esa ciudad española en África. ¿Cuáles son los principales problemas? Sabemos que son generalmente de seguridad y tenemos ahí el famoso asalto a la valla, que ha dado muchos disgustos tanto en Melilla como en España, especialmente pues, por la manera que se ejecutó todo, ¿no? ¿Qué consecuencias ha tenido este problema del salto a la valla dentro de lo que es la propia Melilla y de cara a cómo se ha gestionado todo esto por parte del gobierno de Sánchez y por parte del reprobado Marlaska? Bueno, muy buenos días a todos. La valla de Melilla es la que delimita el perímetro de la ciudad. La ciudad de Melilla tiene 13 kilómetros cuadrados y 11 kilómetros de línea fronteriza que le separan de Marruecos. Esos 11 kilómetros están jalonados por una valla de 6 metros de altura y con eh, tres vallas sucesivas, por así decirlo, aunque conforman un solo cuerpo, son tres paredes enlazadas una con otra, como a metro y medio la una de la otra. Esta valla pues, ha sido objeto de asalto en múltiples ocasiones. Este año pasado ha sido en dos ocasiones de una manera muy masiva y muy violenta. La primera fue el 2 y 3 de marzo, en el que saltaron en 2 días sucesivos 800 inmigrantes, consiguieron entrar
en Melilla. Fueron unos 2.500 los que lo intentaron y el primer día lo consiguieron unos 300 y el segundo día unos 500 más, con lo cual en esas fechas de 2 y Fue 3 de la marzo vez que se saltaron. decía en Marruecos que quizás en Melilla iba a jugar Cristiano Ronaldo y que se utilizaron excusas No, de esas, eso fue en ¿no? Ceuta, eso fue en Ceuta el año anterior, en mayo del 21, después de que entraron 10.000 personas, esas fueron todas marroquíes. Los saltos estos del año 22, que fueron el primero en marzo, como decía, y el segundo el 24 de junio, eran fundamentalmente subsaharianos. Concretamente el 24 de junio, que fue cuando se produjo el desastre se calcula, unos 23 fallecidos entre los asaltantes y 55 guardias civiles heridos, eran mayoritariamente de origen sudanés, subsaharianos de origen sudanés. Y Mm. estos fueron los más numerosos. Ha habido otros menos importantes, con menos asaltantes, pero los más numerosos fueron estos dos, el del 2 y 3 de marzo y el del 24 de junio. Del 24 de junio con consecuencias luctuosas, hubo fallecidos y muchos heridos. De alguna forma, esa actuación de eso, cuando usted dice 55 heridos de la Guardia Civil, son ellos los que se enfrentan directamente al asalto y a los asaltantes de manera sorpresiva, pero ellos se quejan enormemente de una falta de medios importante, de que tienen los jeeps en muy malas condiciones, que no disponen de chalecos, que no tienen armas, y cuando me refiero a armas, me refiero a armas de represión desde el punto de vista que puedan ser escopetas que disparen pelotas de goma, no estoy hablando de arma de fuego. ¿Qué está pasando con el sistema de seguridad de la valla y con la Guardia Civil? Que incluso ha dado lugar a que los números se quejen de falta de medios, de que los chips los tienen viejos, de que no disponen de medios materiales para poder reprimir un asalto o porque es de alguna manera una invasión del territorio nacional. Pero además es que resulta que todo esto ha generado el cese del comandante de la Guardia Civil en Melilla. Para la gente que no esté muy ducha en todo esto, ¿cómo lo podemos entender? Vamos a ver, el caso de la valla de Melilla se remonta al año 2005. En el año 2005 no existía la valla de Melilla, existía una frontera basada en alambradas y hubo una intervención en la época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el que fue necesario recurrir al ejército para proteger la frontera de Melilla. Y a partir de ahí se construyó la valla en su concepción inicial. Bueno, y esa valla después fue criticada por los propios socialistas cuando dejaron de estar en el gobierno, porque al decir de ellos tenía elementos que eran muy agresivos para los asaltantes, como concertina, alambrada de concertina en la parte superior. Entonces se ha venido modificando y en este año 2022 nos encontrábamos sustituyendo la concertina por otro sistema que llaman de peine invertido, que es un peine curvo en la parte superior que ofrece la parte cóncava o difícil de acceder a la parte marroquí y la parte fácil desde la parte española, pero para que sea un obstáculo difícil de saltar y que no sea agresivo porque no tiene concertinas. Eso empezó a hacerse a finales del año 21 y en este año 22 pues estaba sin concluir y el salto que he mencionado del 2 y 3 de marzo en el que entraron 800 migrantes todavía estaba sin finalizar y entraron por la zona en la que estaba sin finalizar la valla. El ministro Marlaska dijo que en 3 meses estaría finalizada la valla, cosa que el 24 de junio, es decir, 3 meses y medio después del 9 de marzo, que fue cuando compareció en el Congreso, pues no estaba terminada. Y al principio la Guardia Civil creía que los inmigrantes iban a elegir el sitio por donde no estaba terminada, pero en realidad fueron a otra ubicación. El caso que sucedió el 24 de junio es que los guardias civiles disponibles en el momento para hacer frente a la avalancha de 2.500 eran 100 guardias civiles, era todo lo que había. Y en el punto crítico, donde se produjo la embestida contra el punto de control fronterizo del barrio chino en La Valla, había 5 guardias civiles que tras intentar evitar que los asaltantes forzaran los accesos, pues tuvieron que replegarse de ahí y abandonar la instalación española que fue ocupada por los asaltantes y por gendarmes marroquíes. Y de ahí se origina todo el conflicto que ha dado lugar a la catástrofe del 24 de junio en Melilla,
que arrojó un índice de muertos, que la mayor parte se produjeron en zona marroquí. El ministro Marlaska insiste en que todos los fallecidos que hubo ese día fueron en zona marroquí, pero él no tiene medios para asegurar eso con certeza, porque, como digo, hubo una parte del territorio español que quedó bajo control de la gendarmería marroquí y de los propios asaltantes. Pero vamos a ver, ¿cuántos guardias civiles puede haber en Melilla en total? Vamos a decir, que se encargan de la vigilancia de la valla o que puedan estar en la reserva para reforzar, porque también en un momento dado hay militares, pero guardias civiles que son los que se encargan de la seguridad de la valla y de la Bueno, seguridad del orden público en la ciudad. ¿Cuántos puede haber que en un momento dado puedan acudir a reforzar a sus compañeros, a esos 5 que estaban solamente en esa zona? puede haber unos 600 en total que tienen turnos, pero que tienen diferentes cometidos. La Guardia Civil en Melilla, aparte de ser la responsable de la seguridad de la valla, también tiene competencias fiscales, tiene competencias de actividades subacuáticas, tiene un grupo especial de actividades subacuáticas que son los que cubren la zona marítima, que tienen embarcaciones, y tienen seguridad ciudadana en el interior de la ciudad, cubren el puerto de entrada y salida de embarcaciones comerciales, que son las que prestan el servicio a Melilla para prevenir la entrada de inmigrantes en las embarcaciones con destino a la península, y cubren muchos frentes. Y en ese momento del día, cuando les indicaron que se producían los primeros descensos desde el Monte Gurugú, pues había 65 guardias civiles y fueron uniendo unidades pues desde las oficinas y de diferentes instituciones hasta llegar a ser los 100 que estaban presentes. Ellos, bueno, la Guardia Civil y nosotros, y la Policía Nacional y nosotros, venimos reclamando un incremento de efectivos de como mínimo 200 efectivos, tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil, con carácter permanente. Cada vez que sucede una cosa de estas, como sucedió el 2 y 3 de marzo que he mencionado, pues hay un refuerzo inmediato desde la península. Llegan 200 guardias, pero ya una vez que los hechos se han producido. Claro, en los ¿Y días el cese del siguientes, coronel? ¿Por qué ha bueno, sido? el ministro ha dicho que ha sido su cadena de mando la que lo ha cesado. El ministro ordenó que se identificase a los guardias civiles que habían intervenido en los incidentes del 24 de junio y que en algunos de los casos devolvieron alguna de las miles de piedras. Yo he visto los vídeos y los asaltantes iban iban provistos de palos, de garfios y de multitud de piedras. Y con los palos, los garfios y la multitud de piedras, pues las arrojaban sobre los guardias. Algunos de los guardias tuvieron la No destreza de... tendrían ni escudo protector, ni tendrían porras, Sí, ni tendría, quiero decir, suficientes para una avalancha de ese calibre, ¿no? efectivamente, ellos configuran grupos de 3 o 4 que se ponen en fila de uno detrás de otro para hacer frente a la avalancha, y entonces el primero lleva el escudo y bueno, tienen una instrucción, una operativa específica para hacer frente a estas avalanchas, pero lo cierto es que se vieron desbordados y eso es lo que dio origen a que eso es difícil Mm. de controlar. Y Fernando, usted que tiene formación militar, a usted la táctica, la estrategia y todas estas cosas no se le escapan. Pero desde el punto de vista de oportunidad política, se suponía que el señor Sánchez estaba en unas magníficas relaciones con el Reino de Marruecos y con Mohamed VI. ¿Qué explicación política, qué explicación táctica se le puede dar a esta invasión que tuvo lugar el 24 de junio? Quizás algún despiste de Marruecos a la hora de controlar la frontera, quizás un movimiento táctico para llamar la atención a España por alguna razón, o simplemente por hacer la puñeta a Sánchez, porque últimamente se dicen muchas cosas, pero no nos atrevemos a afirmar ninguna, pero ahí eso bueno, eso no es es difícil, normal, ¿no? difícil de afirmar y de manifestar eso, porque del lado marroquí había centenares de efectivos de gendarmería, de fuerzas auxiliares y de ejército. O sea, había muchas fuerzas marroquíes presentes en el lado marroquí de la valla, es decir, que ellos intentaron teóricamente frenar la muchedumbre de 2.500, pero esa muchedumbre fue conducida
o tomó la determinación, porque lo que se ve en los vídeos es que la cabeza de la gran masa humana que bajaba del Gurugú iba dirigida inicialmente en una dirección que era donde estaba la falta de finalización de la valla en aquel momento, de los peines invertidos, que era supuestamente la parte más vulnerable y que fue donde se dirigieron inicialmente también en consecuencia los guardias civiles, pero repentinamente viraron hacia el norte y entonces se fueron hacia el punto de control fronterizo de Barrio Chino, donde hay instalaciones fronterizas que ahora están en desuso porque esa parte de la frontera está cerrada, pero que tienen pues tornos y tienen franqueamiento de obstáculos para conducir en condiciones normales a las personas que cruzaban la frontera. Ese día estaban cerradas, pero hacia allí fueron conducidas y es de prever o es de suponer que la Gendarmería no tuvo la intención de forzar eso, sino simplemente se produjo como un salto. Fernando, vamos a ver, de alguna manera, ¿eso cómo ha influido en la convivencia diaria de Melilla? Porque hay que decir que Melilla lleva aproximadamente 2 años, casi desde el inicio de la pandemia, con el puerto comercial cerrado, lo cual supone enormes dificultades de suministro. También, por otro lado, para poder viajar. Y claro, o sea, Melilla se convierte en una zona excesivamente dependiente desde muchos puntos de vista. Bueno, hay diferentes, Quizás desde Marruecos se pretenda ahogar a Melilla desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, etcétera, etcétera. bueno, hay diferentes, Pero esta invasión, ¿qué convivencia ha dado lugar? ¿Qué dicen los vecinos, esos 84.700 vecinos que se ven afectados? ¿Qué dicen con respecto de lo que ha pasado desde entonces hasta la fecha? bueno, todo esto empezó o se deterioró. Las relaciones con Marruecos nunca han sido fáciles para ningún gobierno de España y las relaciones de España con Marruecos en lo concerniente a Ceuta y Melilla nunca han sido fáciles. Siempre se ha conseguido mantener el equilibrio de mantener una buena relación con altibajos con Marruecos, una buena relación con Argelia y una buena relación también con el Frente Polisario en lo que concierne a la región del Sáhara, pendiente de descolonizar y con una administración provisional ahora mismo por parte de Marruecos. Eh, Pero no, me ha el, dicho ahora mismo una cosa y me ha venido a la cabeza una votación que se ha producido en las instituciones democráticas españolas, creo que ha sido en el Congreso, en la que de alguna manera se ha impedido o se ha impedido, vamos a decir, obstaculizado el hecho de que de que los saharauis puedan acceder a la nacionalidad española de una manera rápida, ¿no? no, no, esa la inversa, esa la inversa. Lo ha propuesto Unidas Podemos y se ha votado favorablemente por parte de todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Socialista. Es decir, los saharauis nacidos en la región del Sáhara antes de la cesión de España de la titularidad de la misma, en el año 75, los nacidos antes de esa fecha, se ha solicitado y se ha admitido a trámite en el Congreso el que pueda acceder a la nacionalidad española. El Partido Socialista ha votado en contra porque el Partido Socialista está votando en contra de todo aquello que pueda representar una incomodidad para Marruecos. También votó en contra de la condena a Marruecos en la Unión Europea de las agresiones a periodistas en el ejercicio de sus funciones en Marruecos y la condena por parte de la Unión Europea. El Partido Socialista español en la Unión Europea, es decir, los representantes socialistas de España en la Unión Europea votaron en contra de esa condena de la Unión Europea a Marruecos por esas circunstancias. Entonces hay una actuación que es errática por parte de este gobierno en lo que concierne la relación con Marruecos. Se inició sin la visita protocolaria que habitualmente el primer ministro español gira a Marruecos como su primera El primer visita. viaje del presidente del gobierno que siempre se ha hecho a Marruecos, ¿no? Sí, en esta ocasión, cuando el presidente Sánchez solicitó viajar a Marruecos, le dieron inicialmente largas de un par de meses. Y cuando esas largas no se concretaron en nada firme, el presidente Sánchez viajó a Portugal. Pero desde el inicio de la legislatura, vamos, de la legislatura no, de la llegada de Sánchez al gobierno,
El 31 de julio del 18, Sánchez llegó en mayo, a finales de mayo, como consecuencia de una moción de censura. El 31 de julio, Marruecos cerró unilateralmente la aduana comercial con Melilla, que estaba abierta desde 1886 y funcionando con absoluta normalidad desde ¿Y qué 1959. consecuencias económicas tiene ese cierre de la aduana comercial? Porque claro, o sea, Melilla tiene una cierta autonomía, pero es dependiente del comercio. El comercio y sus suministros y tales son de las cosas más importantes. ¿Cuáles son un poco las cuantías económicas que perjudican a Melilla por este cierre de la aduana? No se pueden calcular porque ha habido muchas actuaciones concurrentes con esa, porque aparte de la aduana comercial, al comenzar la pandemia, al inicio del 20, el 13 de marzo del 20, Marruecos cerró no ya la aduana comercial, sino también la frontera terrestre. La frontera terrestre ha estado cerrada más de 2 años, 2 años y medio, desde marzo del 20 hasta finales del 22. A finales del 22, finalmente, se abrió progresivamente la frontera terrestre. Entonces, el impacto comercial, los comerciantes en Melilla lo que han hecho ha sido utilizar otras vías. Han salido a la península y de la península han entrado a Marruecos por otras vías que estaban abiertas, como por Tánger, por ejemplo. Y entonces, bueno, el impacto no se puede, ¿no? Yo no soy capaz de valorarlo. Lo cierto es que anualmente se han venido produciendo miles de transacciones por esa aduana comercial que actualmente están interrumpidas y no se sabe muy bien cuándo se va a reabrir la aduana comercial. Se hacen anuncios continuos y constantes de que está al caer, pero ese está al caer nunca se produce. Repito que está cerrada desde el 31 de julio del 18, más de 4 años y medio consecutivos con la aduana comercial cerrada. ¿Se ve voluntad por parte del gobierno a la hora de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Melilla de las dotaciones, o sea, de aquellos elementos de seguridad, vehículos, tanquetas y chalecos, etcétera, etcétera? Cuando por otra parte está dando importantes cantidades de dinero a Marruecos, que no, o sea, en capítulos de seguridad, de vehículos policiales, etcétera, etcétera, que unos cuantos no vendrían mal en Melilla, ¿verdad? Bueno, Melilla, la guarnición de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Melilla, especialmente la Guardia Civil, tiene una limitación grande de material antidisturbios. Muchas veces se ha preguntado por la dotación de pelotas de goma, que es escasa. Se utilizó el 24 de junio, pero con poca dotación. Se ha preguntado muchas veces por qué no se dispone de cañones de agua. Y entonces hay diferentes valoraciones e interpretaciones sobre la conveniencia de utilizar esos cañones de agua sobre el personal que está encaramado a la valla y que puede caer cuando le da un chorro de agua, en fin, lanzado desde el lado español de la valla. Hay diferentes consideraciones sobre eso, pero lo cierto es que las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, especialmente Guardia Civil, que es la que tiene el cometido de defensa, de protección de la valla, tiene muchas restricciones, muchas limitaciones de efectivos personales y de medios materiales, no tanto en medios de vehículos, digamos, blindados o fortalecidos que no son necesarios, pero sí de material antidisturbios, tipo lo que hablo de mangueras de agua o de vehículos de proyección de agua con potencia o de pelotas de goma. Hay mucha limitación de recursos en ese sentido. Los chalecos son escasos, los cascos están envejecidos y, bueno, los guardias civiles son los que pueden hablar en primera No sé si instancia. fue en un programa de televisión o en un programa de Carlos Herrera, donde uno de los números de la Guardia Civil enseñaba un casco que tenía 60 años, que le quedaba grande, que no se le ajustaba bien para poder ejercer su trabajo cerca de la valla y aquello era un absoluto desastre. Pero hay una cosa que es evidente, de momento y a un futuro medio, un futuro a largo plazo, este problema de la valla de Melilla, este problema de la invasión, vamos a llamarlo de esa manera, o del asalto de la valla va a ser habitual teniendo en cuenta lo que está pasando, porque hay que decir que, aunque nos parezca a muchos españoles que la frontera con África está en Melilla y en Ceuta, lo cierto que no, la frontera real está en el Sahel y en esos países que corresponden al Sahel, pues por la situación política de ellos, por su situación económica, les inducen a emigrar y claro, buscan ir a territorio primero a Melilla y Ceuta para pasar a la península, generalmente a Almería
o las costas de Cádiz y demás, para luego utilizar esas zonas de lanzadera, en muchos casos para ir a Europa y en otros para quedarse en España. Sí, Sabiendo que este va a ser un problema a corto, medio y largo plazo, ¿qué solución se puede plantear? Porque hay quien dice que hay que expulsarles. Eso es realmente difícil, es una quimera, no se puede expulsar a esa gente porque viene en masa, tiene necesidades, son gente que necesita ayuda y hay obligaciones con la Unión Europea porque son la frontera de la Unión Europea, Ceuta y Melilla. Pero ¿qué soluciones se puede adoptar de cara a futuro? bueno, lo cierto es que el gobierno ha confiado todo al apoyo a Marruecos, ya que Marruecos sea colaborador, pero Marruecos es un colaborador errático en lo que se refiere a Ceuta y a Melilla, porque tiene una agenda en su futuro, en sus objetivos a largo plazo, de quedarse, de adueñarse de Ceuta y Melilla, de reclamar la soberanía de Ceuta y Melilla. Y bueno, ellos hablan con naturalidad de que pertenecen a su integridad territorial. Melilla es española desde 1497, Marruecos existe como nación independiente desde 1956. Ceuta es Pero me da la española desde... sensación que es un juego de ratón y ratón, o sea, de gato y ratón, pero el problema es si el ratón es Marruecos o el gato es Marruecos y España el ratón. Sí, nosotros sostenemos desde hace mucho tiempo que España debe garantizar la sostenibilidad de las ciudades de Ceuta y Melilla. Si es con la colaboración de Marruecos, pues estupendo, bendito sea Dios y ojalá fuera así. Si es sin la colaboración de Marruecos, tendrá que ser sin la colaboración de Marruecos. Y entonces Melilla tiene que mirar hacia la península, no diría hacia España, porque Melilla es España, hacia la península y hacia la Unión Europea. Y tiene que dotar a los a las fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta y Melilla de capacidad autónoma de resistir los embates, no depender de tener que recurrir al apoyo de la Gendarmería marroquí, como pasó en el salto del 24 de junio, que tuvo la Guardia Civil, se vio desbordada y no tuvo más remedio que ser apoyada por la Gendarmería marroquí. Entonces, Melilla tiene que ser, España tiene que proteger Ceuta y Melilla, garantizar su sostenibilidad. Si es posible con Marruecos, es lo que todos deseamos y sería lo ideal. Pero si no es posible con Marruecos, hay que garantizar la sostenibilidad de las ciudades por encima de todo, por ¿Y la encima Unión Europea qué de estos responsabilidades juegos. tiene? Porque Ceuta y Melilla son los dos últimos puntos de la Unión Europea, aunque estén en continente africano, son España y por lo tanto es la Unión Europea. ¿Qué responsabilidades tiene la Unión Europea en garantizar la buena convivencia de los ciudadanos de Melilla, el hecho de que tengan seguridad, el hecho de que puedan tener trabajo a través de ese puerto comercial y otras necesidades que de todo tipo que se pueden generar en la ciudad autónoma? La Unión Europea actúa en respuesta a las demandas de la Unión Europea. No invade la soberanía de España en Ceuta y Melilla, no dice, vamos a hacer esto en Ceuta y Melilla, sino que responde a los requerimientos de España sobre Ceuta y Melilla. En el caso del salto que he mencionado antes, en Ceuta de mayo del 21, la Unión Europea reaccionó apoyando a España y advirtiendo a Marruecos de las inversiones de la Unión Europea en Marruecos, que son importantes, solidarizándose con España. Entonces, España está respaldada por la Unión Europea. Lo que ocurre es que España tiene que actuar en defensa de sus intereses. Nosotros hemos promovido también que las ciudades de Ceuta y Melilla se incorporen al espacio Schengen. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo Ceuta y Melilla no pertenecen al espacio común europeo, porque las De fronteras, defensa, ¿no? bueno, no, de defensa no, de circulación de ciudadanos, porque como hay un acuerdo de vecindad con Marruecos por parte de España, el tránsito a través de la frontera entre España y Marruecos, en Ceuta y en Melilla, es franco para los ciudadanos marroquíes que viven en las regiones, en las provincias limítrofes, en Nador, en el caso de Melilla, y en Castillejos, en la provincia de Tetuán, en el caso de Ceuta. Entonces, al ser franco, no se puede poner la frontera de la Unión Europea en ese paso fronterizo, sino que se pone en el puerto, en el puerto y en el aeropuerto. Entonces, nosotros hemos propuesto que esa frontera se ponga en el paso fronterizo y se acabe esto del paso franco amigable, sino que sea un paso controlado, sometido a controles fronterizos con visados, con excepciones para el personal, porque hay personal
que vive en Nador y trabaja en Melilla, pero eso ha Y sucedido con un en la territorio neutro entre los dos países para que se pueda vigilar mejor, ¿no? Me imagino. exactamente en una frontera normal. Cuando no existía el espacio Schengen, usted conocerá la frontera entre España y Francia en Irún, ahí Sí. había trabajadores que viviendo en Francia trabajaban en San Sebastián y viceversa, viviendo en San Sebastián trabajaban en Mm. Francia, y había un paso simple para esos ciudadanos y para los demás había paso con control de visados, con Está control fronterizo. claro, está claro. Fernando, de alguna forma, ese compromiso de la Unión Europea, aunque eso depende del gobierno, se está traduciendo en la concesión de los fondos europeos New Generation que Melilla ha solicitado con proyectos o lo que sea. ¿Se están captando esos dineros en Melilla? Pues no en las cantidades indicadas, porque la gestión de los fondos Next Generation está también sujeta a ciertas anomalías de gestión. Eh, la gestión se ha centralizado, no se ha hecho de manera transparente con una agencia independiente que las gestione, sino que lo gestiona el Ministerio de Hacienda de manera centralizada, y entonces eso está generando muchísimas dificultades de Pero llegada. me reconocerá que la ejecución de esos fondos corresponde a las comunidades autónomas y si comunidades autónomas como la andaluza, la madrileña, la aragonesa y tal, todos dicen que existen dificultades en el mecanismo de ejecución de fondos, teniendo en cuenta esa centralidad entre los ministerios y esa opacidad que de alguna manera se está produciendo en la gestión de los fondos. ¿Qué pasa con Melilla? ¿Tiene capacidad? ¿Se están, la ciudad autónoma y el Parlamento de Melilla puede disponer de los mecanismos adecuados para desarrollar esos fondos que le corresponderían y que serían vitales para muchos de los problemas que hoy tiene Melilla? Bueno, en Melilla se están dando casos, vamos a ver, ahora mismo el gobierno de España ha eliminado bonificaciones que previamente tenía asignadas a determinados colectivos profesionales en Melilla, a los autónomos. Sus cuotas estaban deducidas en un 50%, el gobierno de España eliminó por sorpresa esta bonificación, que ha tenido que recuperar apresuradamente y lo ha hecho en el mes de enero, a finales de enero, con carácter retroactivo, para que se recompusiese las bonificaciones que existían para los autónomos. Ha habido retiradas de bonificaciones para las cotizaciones a la seguridad social, que también esperamos que el gobierno vuelva a recuperarlas. Hay un hito ahora mismo, un impasse de un poco de locura en lo que se refiere a las bonificaciones que Melilla necesita para llevar a cabo su actividad ordinaria. Las bonificaciones para el transporte de mercancías también están estipuladas desde el año 2017 y se han interrumpido en lo que concierne a mercancías ordinarias, y no se han puesto en marcha las que se refieren a mercancías de la bolsa de la compra ordinaria. Entonces, hemos preguntado por eso y el gobierno nos ha dicho que van a promulgar un real decreto para garantizar esas bonificaciones nuevamente, que estaban ya reguladas por ley desde el año 2017, pero están interrumpidas. Entonces, todo es una especie de caos, porque hay una confluencia de desaciertos entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, en sus relaciones con Marruecos, en las reuniones de alto nivel en la que tuvieron el 1 y 2 de febrero pasado por primera vez desde el año 2015. En el año 2015 no había habido una reunión de alto nivel con el gobierno marroquí hasta el 1 de febrero del 2023, 8 años sin reuniones de alto nivel para tratar de Y asuntos de encima común en interés. esa reunión, aunque va Sánchez, resulta que el rey marroquí no va porque creo que estaba por Gabón o por ahí tomando el sol o haciendo alguna visita oficial. Es la primera vez que Yo el creo, rey de Marruecos no asiste a esta reunión de alto nivel. Es cierto que las reuniones son entre gobiernos y el rey no forma parte del gobierno, sino que es el jefe del Estado, y entonces la reunión lo lógico es que sean los primeros ministros. pero la Hasta presencia ahora, del rey en una cumbre bilateral es, en todas no había ya un estado. gesto de cortesía, sino vamos a decir una reafirmación de la amistad entre los dos países, ¿no? Fernando, no nos queda mucho tiempo, pero sí hay aspectos que yo creo que son importantes. Vamos a ver, desde el punto de vista de esa cuasi dependencia o ese miedo que hay
abordar las cosas de Marruecos, como que parece que ahora no se puede criticar a Marruecos, no se puede decir nada de Marruecos, y tampoco de Argelia, porque ahí también se ha metido la pata, pero eso es otro tema. Mm, ¿Qué podemos pensar los españoles cuando estamos leyendo noticias en el Parlamento Europeo de un Qatargate y se dice, se comenta, se rumorea? Yo no lo sé, porque la verdad, o sea, aunque estoy cerca de Melilla, pues seguimos cuando hay actualidad, pero se habla de un posible Marruecos Gate. ¿Puede ser, no puede ser? ¿Qué sensaciones hay al respecto? Bueno, hay informaciones de periodistas instalados sobre el terreno que tienen mucho conocimiento, no voy a mencionar el nombre, pero de los que tienen mucho conocimiento sobre las relaciones entre España y Marruecos. Hoy ha salido una revista en Francia de un periódico de derechas francés en el cual se habla del control que Marruecos ejerce sobre Francia porque le tiene sometida a presión. A mí me han hecho llegar de conocedores de la situación entre España y Marruecos que la presión que se ejerce sobre España por información de la que se dispone es mayor de la que se ejerce sobre Francia, que es importante por parte de Marruecos. Entonces ahí estamos como usted dice, es un juego del que no se puede saber exactamente cuál es la realidad porque está vinculado a las acciones de espionaje sobre los medios de... Me va a permitir que sea malo, pero el rey Hassan II era hermano o primo de Su Majestad el rey Juan Carlos I. El rey Juan Carlos I está en Abu Dhabi, pero el rey Felipe VI tenía o tiene, suponemos, unas magníficas relaciones con el rey Mohamed. ¿No hubiera sido quizás interesante o necesario la intervención de Su Majestad el rey Felipe, entre otras cosas, para que la cumbre hubiera quedado genial con los dos monarcas, con el jefe de Estado español, con el jefe de Estado marroquí, pero de alguna manera para limar esas asperezas y para que de una puñetera vez Melilla, también Almería, también Cádiz y otras provincias andaluzas vivamos en paz y tranquilos, porque ver esas pateras, luego dicen que no hay que ayudarles, pero ver esas pateras como vienen a las playas con posibles muertos y tal, a la gente de a pie nos da cargo de conciencia y se les tiene que atender, queramos o no. Uh-huh. Aquí hay una confluencia de dificultades. El origen de todas estas dificultades se cifra en la composición de nuestro gobierno. Nuestro gobierno, el gobierno de España actualmente es un gobierno llamado de coalición. Es un Sí. gobierno, está el Partido Socialista y Unidas Podemos, que es un partido de extrema izquierda. La Mm. visión respecto a las relaciones de España con Marruecos son diametralmente opuestas entre el Partido Sin Socialista y duda. Unidas. Unidas Podemos está a favor de no concederle a Marruecos, de no hacerle ninguna concesión en lo que se refiere al Sáhara, y el Partido Socialista está en la disposición de hacerle concesiones. Unidas Podemos es un partido Perdón, Fernando. radicalmente... Tradicionalmente hablando, el Partido Socialista era muy pro-saharaui, con los campamentos de Tinduf, intentando ayudarles y de alguna forma, durante el inicio de la democracia, el Partido Socialista era un poco la voz del pueblo, era un poco la voz de ese pueblo saharaui y tal, y a Marruecos le daba coscorrones. Pero eso, Ahora resulta que eso el el que ayuda a Marruecos es el Partido Socialista y los comunistas de Podemos, pues, hombre, estaba Sánchez en el avión y antes de que el monarca le llamara por teléfono para decir, oye, no vengas, que estoy en Gabón, por cierto, Gabón en vasco quiere decir por la noche y se dice para ir a descansar. Con lo cual le dijo, déjame que tengo que descansar, que tú y no vengas en el Falcon, y así ahorras gasolina, o perdón, queroseno, pero lo que iba, de alguna manera la influencia de nuestro rey y tal hubiera mejorado las cosas, pero el problema es Sánchez, pero también sus socios de gobierno, porque están haciendo el ridículo por donde van. Y claro, en el momento que iba a salir Sánchez, empezaron a hablar de los derechos humanos de Marruecos y del pueblo saharaui, y adiós la cumbre, ¿no? por eso digo que está todo enrarecido, porque también estos socios de extrema izquierda
que comparten gobierno con el Partido Socialista son extremadamente republicanos y antimonárquicos. Entonces, contribuyen también a tratar de aparcar o arrinconar nuestra monarquía y de ubicar el problema del rey Juan Carlos en una situación incómoda para todos, para la Casa Real, para España y para Marruecos también. Marruecos, que es un país monárquico, también observa cómo tratamos en España a nuestro Muy rey bien Juan Carlos. sacado ese tema porque hay una cuestión que está clara. Si Hassan II y Juan Carlos I eran como hermanos, a Mohamed VI no le gustará algunas faenitas, por no decir otra cosa, que le hace Pedro Sánchez, como las que se hizo recientemente en Murcia y tal, porque al fin y a la postre, aunque Marruecos sea una monarquía africana y además el rey de Marruecos sea líder alauita, líder religioso alauita, al fin y a la postre, vamos a decir, del entorno europeo, junto con las monarquías europeas, es otra monarquía más. Y eso es como si se metieran en casa, porque el problema, si no, se le puede venir a él también, ¿no? Claro, por eso digo que no es una circunstancia aislada, sino que es una confluencia de actuaciones en cuyo origen está la propia composición de nuestro gobierno y la vulnerabilidad y la debilidad en la que esa composición sitúa a nuestro país de cara a casi todas las cuestiones, fundamentalmente a las relaciones internacionales, a nuestra participación en la OTAN, a nuestro respaldo a Ucrania, en fin, en todas nuestras relaciones con Marruecos, en fin, en todos los frentes. Y entonces, bueno, tenemos líos internos también, como usted sabe, ahora mismo con la promulgación de leyes de carácter ideológico, sectario, muy radicales, pues que tienen también al gobierno en un, como dice el presidente Feijóo de nuestro partido, en estado de implosión permanente. Están continuamente con bullicios internos. Como se nos está acabando el programa, yo le voy a invitar para una próxima ocasión y usted y yo vamos a hablar de OTAN, de política de defensa, qué pasa con la guerra de Ucrania, con China, Estados Unidos, el papel de Europa y todo, pero eso lo haremos yo creo que un poco antes de que termine la campaña electoral, porque vamos a terminar de política hasta el gorro y este tema que le propongo va a ser muy divertido. Pero a ver, nos están viendo en España, nos están viendo en Latinoamérica y nos están viendo en Estados Unidos, en aquellas zonas de habla hispana. Melilla, casi muchos de ellos no habrán oído hablar de ella. El hecho de que sea española, muchos tampoco lo van a entender, pero es española desde hace casi 5 siglos o 5 siglos. Me gusta decir ¿Qué les podemos decir a qué les podemos decir a esa gente por un lado y a los españoles por otro con respecto a Melilla? más que española, Melilla es España. Decir que es española a veces lanza la connotación de que es un territorio ocupado por España, pero no es un territorio ocupado por España, sino que es España propiamente dicha. Es decir, que en la configuración de la nación española, así como tenemos archipiélagos en el continente africano, que es las Islas Canarias, pues tenemos dos ciudades en el continente africano, en el norte de África, que son España, son Unión Europea, no son continente europeo, pero son administrativamente Unión Europea, y son dos ciudades que llevan más de 5 siglos con ciudadanos procedentes de la península ibérica, procedentes de España, que son una sucesión de generaciones que merecen la consideración del gobierno de España de proporcionarles, como a cualquier otra localidad de España, una garantía de sostenibilidad independientemente de las dificultades que el concierto internacional, en este caso como consecuencia de nuestra vecindad con Marruecos, imponga. Entonces, eso es una responsabilidad del gobierno de España, que debe gobernar para todos, sean de grupo político o de cualquier otro. Pues Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, ha sido un honor y un placer tenerle en este programa. Honor, en primer lugar, porque usted ha sido un gran servidor de la patria siendo militar, así que, aunque esté en la reserva, a sus órdenes, mi general, y es un magnífico diputado de la Ciudad Autónoma de Melilla. Pueden estar orgullosos porque sabe de defensa, sabe de economía, y aunque es vasco como yo, que también a mí me sucede con mi Almería del alma, es un melillense de corazón y yo les aseguro que cuando un vasco le atrapa el corazón una ciudad como puede ser Almería o puede ser Melilla, la defiende hasta con la última gota de su sangre.
Mi general, muchas gracias. Hasta muy Muchas pronto. gracias. Y hablaremos de Melilla, pero le invito a eso, que hablemos de defensa con tranquilidad, que nos va a venir bien, porque esto de hablar tanto de política, tanto de campaña electoral, la verdad que cansa, ¿verdad? Pues sí, un poquito hay que diversificar los temas, desde luego. Ha sido un placer, Eugenio. Muchísimas gracias y es un honor servir a los melillenses. Para mí es una inmensísima satisfacción y solo quiero proporcionarles las mejores de las soluciones a la infinidad de problemas que tenemos en Melilla. Fernando Gutiérrez de Adotazu es una garantía para Melilla porque lo va a hacer de cine. Gracias y hasta la semana que viene, amigos y amigas de Diálogos en Libertad. Afectuoso saludo. Adiós, buenas. ¿De acuerdo, Fernando?